Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Esta lectura se encuentra en Hechos capítulo 16, versículos del 30 al 32. Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Hermanos, bienvenidos a un nuevo video de conversaciones y reflexiones cristianas. Estamos acá una vez más, un día viernes en la tarde, hablando de la palabra de Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Ernesto. Y yo soy Magdalena. Y los invitamos a ver este video hasta el final, dejar sus comentarios, darle like si le gustó y compartirlo con otras personas y amistades. Sí, cuando comparten, están compartiendo, ¿no es cierto?, una reflexión sobre la palabra de Dios y a más de alguien el Espíritu Santo los va a tocar y le va a ser de utilidad. Bueno, hoy día vamos a hablar del tema de la salvación. En la lectura inicial nos hablaban de una persona que fue salva, pero vamos a partir aclarando primero qué significa ser salvo. Cuando una persona acepta a Jesús como su salvador personal, se arrepiente de todos sus pecados y él pasa a ser la persona principal en su corazón, se denomina que la persona es salva porque si continúa en ese camino, al morir va a ir al cielo, y a esto se le llama la salvación. Ok, y en este caso, ¿cómo, si nos puedes contar un poco más de la historia? Sí, esta historia se refiere a Pablo y a su compañero Silas, que estaban presos. Y en la prisión vino un gran terremoto y se soltaron, se abrieron todas las puertas de las cárceles, se rompieron las cadenas y el carcelero preocupado iba a matarse pensando que todos los presos habían huido. Pero Pablo le dijo: no hagas eso porque aquí estamos todos y no nos hemos movido. Entonces, como él vio que la sinceridad de ellos y la honestidad, porque ellos estuvieron cantando antes de todo esto, ellos cantaban y alababan al Señor. Esto fue buen testimonio. Entonces, por eso el carcelero se admiró y le preguntó a ellos que cómo podía ser salvo. Y de ahí fue entonces la lectura donde ustedes vieron que él le preguntó y ellos le contestaron que tenía que creer en el Señor Jesucristo y que si se convertía a él, al igual que todos los de su casa, entonces él iba a ser salvo y toda su casa también. O sea, en este caso, porque él se convierta, toda su casa sería salva automáticamente. No, si solamente se hubiera convertido él solo, solamente él es salvo, no es toda la casa. Vemos acá que a ellos le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa. Y como todos los que estaban en casa también recibieron al Señor Jesús en su corazón, por eso entonces toda su casa fue salva. Claro, porque hemos escuchado a veces algunos cristianos que dicen que como yo soy salvo, como yo soy una persona piadosa, eso va a hacer que toda mi casa al final se convierta y que todos mis hijos al final sigan al Señor. Claro, o sea, el hecho de que uno sea creyente, sea piadoso, practique la palabra del Señor en su casa, puede ser que el ejemplo lleve a que todos los de su casa se vayan a convertir, pero no es necesariamente que uno diga: mira, como yo soy salvo porque ya creí en el Señor, lo acepté, en mi casa ya todos son salvos, porque no es así. La salvación es algo individual y personal. Claro, ¿no es cierto? Se habla de una relación personal con Dios. Es decir, cada uno tiene que en su corazón decidir si acepta al Señor, si no lo acepta, si lo sigue o no lo sigue. Y no podemos hacerlo por los demás. En este caso sería un caso especial donde fue salvo una persona y toda su casa, ¿cierto? Así es. Es maravilloso, es bonito leerlo porque no se dice como que el carcelero fue salvo él y alguno de sus hijos, o solo él y su esposa aceptaron al Señor, pero los hijos no, sino que dice que a todos en casa se les habló la palabra y todos aceptaron al Señor.
Bueno, hay estadísticas, hemos escuchado en algunas iglesias que dicen que cuando la mamá en una casa sigue al Señor, normalmente el 30% de los hijos también termina siguiendo al Señor. Y dicen de que cuando el papá de esa casa también sigue al Señor, eso sube más o menos al 60-70%. O sea, hay una influencia de los padres en que los hijos sean cristianos y sigan al Señor. Pero esto no es automático. El creer en el Señor, el tener fe, es todo un proceso y cada persona tiene su proceso en sí mismo. Claro, el seguir al Señor es una decisión propia y una responsabilidad individual. Hay pasajes en la Biblia que nos hablan de la bendición a los hijos. Hay pasajes de la Biblia que nos dice que Dios dio una bendición sobre generaciones futuras, pero en el contexto cristiano la salvación pasa por un arrepentimiento que es individual y eso se produce en el corazón de cada individuo. En la Biblia también hay ejemplos de hombres de Dios que fueron salvos, pero sus hijos no siguieron el mismo camino. ¿Tú nos puedes dar algún ejemplo de ello, Ernesto? Sí, básicamente el primer ejemplo que podemos tomar el ejemplo del rey David. El rey David, que aunque tuvo también, ¿no es cierto?, varios episodios que se conocen de pecado, él siempre se arrepintió, siempre recurrió a Dios e incluso fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero los hijos no siguieron el mismo camino. Por ejemplo, Absalón, que fue hijo del rey David, se rebeló contra su propio padre, quiso derrocarlo, le hizo la guerra y al final de la historia él muere y eso nos indica de que las elecciones personales pueden variar incluso dentro de una misma familia. Otro caso es el caso del sacerdote Elí, que era un juez de Israel, juez muy piadoso, que tenía dos hijos que lo ayudaban en todo lo que tenía que ver con el templo, pero ellos se aprovechaban de los fieles, se aprovechaban de distintas maneras, ya sea desde el punto de vista del dinero y también se aprovechaban especialmente de las viudas. Ahora, a pesar de la justicia de Elí, sus hijos, ¿no es cierto?, no siguieron sus pasos, lo que muestra que la relación con Dios es personal y tampoco en este caso se transmite automáticamente a los hijos. Este ejemplo refuerza la idea de que cada individuo tiene su propia responsabilidad en su relación espiritual con Dios. Para cerrar, completando precisamente en el versículo 34 de Hechos 16, donde vemos cómo fue que el carcelero con toda su familia aceptaron al Señor y fueron salvos, nos dice lo siguiente: y llevándolos a su casa, les puso la mesa, es decir, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Allí vemos entonces que él junto con toda su familia se regocijaron de haberle creído a Dios. Así es, hermano, los invitamos a compartir la palabra de Dios con sus hijos entre esposos, porque no basta con que una persona en una casa siga a Dios, sino que la idea es que toda la casa siga al Señor. Bueno, esperamos verlos en un próximo video. Les damos las gracias a los que llegaron hasta el final. Les recordamos que no dejen de asistir a su iglesia local. La idea de estos videos es compartir la palabra, conversar, si ustedes tienen algún comentario que lo hagan, especialmente para las personas que están acá en Portugal y que son de habla hispana. En las iglesias de acá sabemos que los cultos son en portugués y de repente al llegar, sobre todo al inicio, las personas como que quedan un poco huérfanos de escuchar la palabra de Dios. Pero también sabemos, por lo que vemos en YouTube, hay personas que nos están viendo en Estados Unidos, en España, en México y en distintas partes del mundo. Para ellos va nuestro saludo y también las gracias por compartir la palabra del Señor. Nos despedimos y esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición para usted y también para las otras personas con quienes compartirán el mensaje. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones.